Mi hermana y yo salvamos a un anciano. Él sacó 2 talismanes especiales y nos pidió que eligiéramos. Mi hermana eligió rápidamente la bendición del dios de la riqueza, dejándome a mí con la bendición del dios de los exámenes. Con la bendición del dios de la riqueza, mi hermana ganó numerosos premios, grandes y pequeños, en el transcurso de un año, y con la ayuda del dios de los exámenes, yo obtuve la mejor puntuación en el examen de ingreso a la Universidad Provincial y fui admitido en la Universidad de Harvard. Llegó el momento en que expiró el talismán. Mi hermana, al perder al dios de la riqueza, cayó rápidamente en la pobreza debido a su falta de habilidades financieras y su estilo de vida excesivamente extravagante. Sabía que la bendición del dios de los exámenes tenía un límite de tiempo, así que siempre estudié con ahínco. El conocimiento adquirido con esfuerzo nunca caduca. Gané el Premio Nacional de Tecnología, me asocié con un genio de los negocios para crear el Grupo MIT y me convertí en la persona más rica del mundo, con un patrimonio neto superior a los 100.000 millones. Mi hermana, incapaz de aceptarlo, me apuñaló hasta la muerte en una reunión familiar. Elegí al dios de los exámenes para que me poseyera. La voz aguda y exaltada de mi hermana me hizo volver en mí. Vi cómo mi hermana menor arrebataba rápidamente el talismán de posesión del dios de los exámenes. Lo supe, había renacido. Yo también había renacido. En nuestra vida anterior, ella había tomado con avidez el talismán de posesión del dios de la riqueza y se había burlado de mí, diciendo, ¿de qué sirve estudiar tanto? Si todo esto es solo por dinero, hermana, puedes seguir siendo esa ratona de biblioteca empollona, contenta con un sueldo fijo en el futuro. A mí me encanta estudiar, y que el dios de los exámenes me posea es como echarle alas a un tigre, es justo lo que quería. Acepté este talismán con gusto, hermana. En esta vida, me toca ser la mejor en el examen de ingreso a la universidad, entrar en Harvard, convertirme en una científica admirada por el mundo, casarme con Bruce, crear una leyenda oriental y ser la persona más rica. Tú solo espera disfrutar de un año de felicidad antes de acabar en la pobreza. Mi hermana menor apretó con fuerza el talismán del dios de los exámenes y me dijo con una mirada de satisfacción vengativa, tomé el talismán del dios de la riqueza de la mano del anciano y le sonreí a mi hermana, diciéndole, entonces, te deseo un futuro brillante. Tras obtener el talismán del dios de la riqueza, miré los míseros 50 yuanes en mi mochila y, después de pensarlo un momento, fui a la máquina de rascar. Fui a una estación de lotería y gasté 20 yuanes en comprar 10 boletos. No gané el premio mayor, pero sí rasqué 50.000 yuanes y los cobré al instante. Con esos 50.000 yuanes, fui a diferentes estaciones de lotería y gasté 10.000 yuanes en comprar más de una docena de boletos de lotería combinada de 100 combinaciones diferentes. Espero el sorteo de esta noche. Después de comprar los boletos, compré teléfonos móviles, computadoras, auriculares y otros dispositivos que no tenía. Luego me di el gusto de comer una olla caliente. En mi vida anterior, estaba demasiado absorto en el estudio y la investigación, a menudo olvidaba comer, lo que me llevó a desarrollar gastritis y cáncer de estómago, dejándome con muy pocos alimentos que pudiera consumir. Tengo tanto dinero que podría comprar todos los restaurantes de hot pot, todas las barbacoas y todos los puestos de brochetas del mundo, pero mi estómago no me permite disfrutar ni una sola comida de hot pot, barbacoa o brochetas. Después de disfrutar de un delicioso hot pot, reservé una habitación grande en un hotel de 5 estrellas. En mi vida anterior, para poder dormir bien, gasté 4.2 millones en un colchón Hassens y lo coloqué en mi habitación de más de 60 metros cuadrados, sin embargo, seguía sin poder dormir. Temía que mi cerebro no estuviera activo y que no pudiera desarrollar la tecnología. No me atreví a tomar pastillas para dormir, así que solo pude sufrir una agonía hasta el amanecer. Ahora finalmente he recuperado mi capacidad para dormir. Acostado en la cama, me duermo instantáneamente. Me desperté y descubrí que habían pasado 15 horas. Abrí mi teléfono y revisé la lotería. Tras revisar cuidadosamente los resultados, descubrí que solo había ganado 1,5 millones en total, lo cual no me hizo rico. Sin embargo, sin la bendición del dios de la riqueza, muchas personas pasan toda su vida comprando boletos de lotería y nunca ganan más de $10.000. Inmediatamente fui al centro de lotería a reclamar el premio y, tras una deducción fiscal del 20%, solo gané 2 millones. A diferencia de mi hermana, que no entiende cómo hacer crecer el dinero, una vez que se le acabó el hechizo,
no pudo conservar su riqueza y terminó en la pobreza. Yo me he dedicado a la investigación científica y he dirigido empresas. Tras renacer, el conocimiento de mi vida anterior no se borró. El dinero es una posesión externa, se puede pasar de tenerlo todo a no tener nada. Solo el conocimiento y las habilidades adquiridas con esfuerzo son para toda la vida, algo que nadie te puede arrebatar. Encendí mi computadora, registré una cuenta de valores y encontré una acción que en mi vida anterior era considerada legendaria en la bolsa, Eastern Technology. Ahora mismo esta startup está empezando a cotizar en bolsa y su precio está en su punto más alto. Si no recuerdo mal, esta acción, que tocó fondo en tan solo una semana, se disparará como un dragón oriental. De su precio actual de $1 por acción, subirá a más de $300 por acción en medio año. Actualmente esta es la forma más rápida de hacer crecer mi dinero. Invertí los 1,2 millones en la acción, anticipando una rentabilidad de 300 veces. Mi hermana, tenía un don para los exámenes, no siguió estudiando con la misma dedicación que yo antes, al contrario, se volvió aún más perezosa. Todos los días en clase o dormía o leía revistas, y nunca hacía los deberes. Cuando el profesor no pudo evitar regañarla, ella respondió con desdén: soy inteligente por naturaleza, así que no necesito estudiar como una ratona de biblioteca. De todas formas, cuando llegue el momento del examen de acceso a la universidad, sacaré la mejor nota de la provincia para que lo veas. Al ver sus fantasías delirantes, la profesora se rindió con ella y dejó de prestarle atención. Yo, en cambio, sigo estudiando con ahínco. Aunque en mi vida anterior fui la mejor estudiante de la provincia y completé mis estudios postdoctorales en Harvard, aún no me atrevo a subestimar el examen de ingreso a la universidad. Sin embargo, en esta vida mi meta no es asistir a Harvard, ni quiero seguir el mismo camino que antes, ya que el destino me ha dado una segunda oportunidad. Repetir el mismo camino sería inútil. Además, en esta vida, no quiero volver a encontrarme con Bruce. El amor y el matrimonio entre una chica prodigio de la tecnología y un chico genio de los negocios parecían un mito perfecto, ja. Sin embargo, nadie sabía que cada paso que daba se sentía como caminar descalza sobre cuchillas afiladas, doloroso y sangriento. Aún así, tenía que enfrentar el mundo con una sonrisa. Mi hermana tenía la suerte de su lado en los exámenes. A pesar de ser perezosa y no estudiar, eso nunca afectó su capacidad para obtener buenas calificaciones, y siempre me superaba por un solo punto, alcanzando el primer puesto de toda la escuela. De repente pasó de ser una estudiante brillante a una estudiante brillante. De ser una estudiante mediocre a una genio, recibiendo elogios de profesores y compañeros, mi hermana estaba tan orgullosa que parecía no tener límites. Cada vez que me veía absorta en mis estudios, me miraba con desprecio y me decía: hermana, por mucho que te esfuerces, nunca me llegarás a los talones. Te sugiero que dejes de estudiar y, en vez de eso, uses tu toque de Midas para comprar billetes de lotería, ganar premios, vivir a todo lujo durante un año y luego esperar a que te llegue la pobreza. No le hice caso. Mis acciones ya se habían multiplicado por 100 y el saldo de mi cuenta superaba los 100 millones. No me interesaba una vida de lujos, solo quería comer lo que me gustara 3 veces al día y dormir bien por la noche. En cuanto a la lotería, ya no la compraría, que otros tuvieran la suerte de ganar. Los días pasaban y el examen de ingreso a la universidad se acercaba cada vez más. Cuando las acciones de Eastern Technology subieron a 300 yuanes por acción, las vendí rápidamente. El saldo de mi cuenta superó los 100 millones. 400 millones, claro que no los iba a dejar parados. Confiando en mi memoria, invertí en varias acciones prometedoras, permitiendo que el dinero siguiera generando riqueza. Mi hermana menor rápidamente ganó popularidad en Internet, gracias a su apariencia pura y hermosa, combinada con su imagen de joven prodigio. Abrió una cuenta en redes sociales y aceptó promociones de varios productos, lo que también le permitió acumular una fortuna de alrededor de 2 millones. No aprendió de los errores de su vida pasada, en cuanto tuvo dinero, lo gastó a manos llenas, sin pensar nunca en cómo hacerlo crecer. Hermana, adivina con quién tengo una relación virtual. Mi hermana entró en mi habitación con una sonrisa de suficiencia. Yo estaba trabajando en un cálculo de investigación científica y ni siquiera me molesté en levantar la vista, respondiendo con indiferencia: no lo sé ni me interesa saberlo. Cuando te diga su nombre te interesará. Se llama Bruce, el joven prodigio de los negocios.
Mientras hablaba, mi hermana me miró con gran interés y dijo, en esta vida, todo lo que has conseguido será mío. ¡Qué maravilla! Fingí no entenderla y respondí con calma, no sé de qué hablas. Vida pasada, esta vida. No recuerdo ninguna vida pasada. Debí de beber la sopa de Meng Po. ¿No reencarnaste? Mi hermana me miró confundida y preguntó, ¿reencarnar? ¿Has leído demasiadas novelas y te has vuelto loca? Fruncí el ceño a propósito y extendí la mano para tocarle la frente. Mi hermana apartó mi mano, me dio una palmadita en el hombro y dijo con cierta decepción, «Oh, qué aburrido. Quería que vieras cómo me apoderaba de todo de tu vida anterior, incluido Bruce, pero da igual. En esta vida, pase lo que pase, no puedes compararte conmigo. Harvard es mío, Bruce es mío. Y el multimillonario CEO también es mío. En cuanto a ti como tu hermana, te aconsejo amablemente que compres algunos boletos de lotería más, ganes algunos premios y ahorres algo de dinero para que no termines en la indigencia y sin nada en el futuro». «Oh, gracias». Mi actitud indiferente la hizo perder el interés y cerró la puerta de golpe antes de irse. Dejé el libro, giré el bolígrafo entre mis dedos y miré por la ventana. Afuera no había mucha luz solar, estaba sombrío. En ese momento me sentía agobiada, como si estuviera oprimida por esas nubes oscuras. Después de pensar un rato, decidí dejar atrás el odio hacia mi vida anterior, cuando mi hermana me apuñaló hasta la muerte. Me levanté y toqué a su puerta. Mi hermana estaba felizmente haciendo una videollamada con alguien. Al ver el rostro familiar de Bruce en la pantalla del teléfono, me estremecí levemente y retrocedí, pero mi hermana no me soltó. Se levantó de su silla, caminó hacia la puerta y me agarró. La cámara del teléfono apuntaba directamente a mi rostro que era adornada con unas grandes gafas de montura negra y con el rostro salpicado de acné, cambió rápidamente el filtro de belleza al modo de cámara original y dijo con voz coqueta, «Bruce, déjame presentarte a mi hermana». «¿No es guapa?» Al ver a Bruce en la pantalla, sentí una aversión psicológica, aparté el teléfono y salí. Olvídalo, respeta el destino de los demás. Es la decisión de mi hermana, sea cual sea el resultado, que se haga cargo. Ya no me importa. Bruce, ¿qué? ¿Te parece mi hermana? Mi hermana no me dejó en paz, vino a mi habitación y continuó la videollamada con Bruce. No es para tanto. La respuesta de Bruce hizo que el rostro de mi hermana se iluminara al instante. Me lanzó una mirada triunfante. Hermana, Bruce dice que no eres para tanto. Asentí. Sí, no tan guapa como tú. Sin ver mi envidia y celos, mi hermana se sintió un poco decepcionada y luego le dijo a la cámara, mi hermana tiene una buena cualidad, conoce sus limitaciones. Sabe que no puede compararse conmigo, ni en estudios ni en apariencia, dijo Bruce. En efecto, no puede compararse contigo. Solo hay unos pocos genios en este mundo, continuó mi hermana alegremente. Exacto, y nosotras dos somos una de ellas. El mundo será nuestro. Para entonces mi hermana ni siquiera será digna de trabajar para mí. Ja, ja. Al oír su risa orgullosa y maníaca, sonreí, la empujé afuera y cerré la puerta con llave para que no me molestara más. Recibí una solicitud de amistad en WeChat. Al ver esa foto de perfil y ese apodo tan familiares, se me heló la sangre y sentí los dedos helados. ¿Por qué Bruce me agregaría a WeChat? Esta cuenta de WeChat se registró solo después de comprar un teléfono nuevo tras mi renacimiento. Ni siquiera se lo he contado a mi familia, ni a mi hermana. ¿Por qué Bruce encontró mi WeChat y quiso agregarme? En esta vida, no quiero tener la más mínima relación con él. Hice clic en rechazar y lo bloqueé para evitar problemas. Le impedía enviarme otra solicitud de amistad y afectarme el ánimo. Un momento después apareció otra solicitud. Hola, hermana, soy Bruce, amigo de tu hermana menor. Resulta que había cambiado su cuenta de WeChat para agregar amigos. Al verla, me enfurecí aún más. En mi vida anterior, descubrí esta cuenta alternativa de WeChat. Entré a escondidas para echar un vistazo y mi perspectiva cambió por completo. Ante los ojos del mundo, Bruce provenía de una buena familia, era alto, guapo y refinado, además de un genio de los negocios, admirado por innumerables mujeres. Incluso había una canción popular en internet que decía «Cásate con un hombre como Bruce».
Como su esposa me convertí naturalmente en objeto de envidia y celos. Ignoraban por completo que había recibido el premio nacional más importante de ciencia y tecnología, despreciaban todos mis esfuerzos y solo me veían como la esposa de Bruce. Solo yo sabía que ser la esposa de Bruce no solo era infeliz, sino extremadamente miserable, tan miserable que no quería tener nada que ver con él en mi vida. Pero, ¿por qué? Todavía se aferra a mí como una nube negra persistente. ¿Puedes dejarme en paz? Para evitar que Bruce me agregara como amigo, simplemente borré mi cuenta de WeChat. Hermana, mañana es San Valentín, Bruce viene a verme. Mi hermana entró corriendo a mi habitación otra vez para presumir. Dijo que quiere darme un San Valentín inolvidable y romántico. Lo espero con ansias. Respondí con indiferencia, con un simple «oh». Mi hermana se molestó por mi fría reacción y me agarró de los hombros, exigiendo, ¿estás celosa de mí? La miré divertida. Si piensas eso no puedo evitarlo, pero por favor, no vuelvas a presumir de tu novio delante de mí. Si lo haces demasiado podría interesarme en él y eso no sería bueno. La expresión de mi hermana se congeló y me miró con enojo. Hermana, te lo advierto, no codicies lo que no te pertenece. Además, Bruce ni siquiera te tiene en alta estima. Asentí con la cabeza. Sí, te tiene en alta estima, le caes bien. Espero que ustedes dos estén juntos para siempre y nunca se separen, dijo mi hermana con aires de superioridad. Claro, en esta vida me convertiré en la envidia de todos junto a él, y construiremos un grupo legendario juntos. Tú solo sigue enterrando la cabeza en los libros. Quizás, por consideración a que eres mi hermana, te dé un buen trabajo para que puedas vivir cómodamente en lugar de en la pobreza. ¿Quién le dio la confianza para pensar que seguiría el mismo camino que ella en su vida anterior? Incluso si tuviera la bendición de los exámenes para toda la vida, aún así no podría recorrer el camino que yo tomé en mi vida anterior. La investigación científica no es como hacer exámenes, no es algo que se pueda dominar de golpe. Nunca esperé que mi hermana trajera a Bruce a casa después de la escuela. Empujé la puerta y me sobresalté tanto al ver a Bruce allí que tropecé. Hola, Heidi. Bruce me dedicó su sonrisa característica y me saludó con la mano. La mayoría de las chicas sentirían palpitar el corazón y verían destellos rojos en sus ojos al verlo así. El mío también latía con fuerza, pero era por miedo. ¿Quién eres? ¿Cómo puedes entrar así como así en mi habitación? Fingí no conocerlo, puse cara seria y le pregunté bruscamente, Bruce, tu futuro esposo. Bruce se puso de pie sonriendo siniestramente como una serpiente venenosa escondida en un rincón oscuro. Me estremecí. Así que no solo mi hermana y yo habíamos renacido, él también. Con razón sabía mi WeChat. Me obligué a calmarme, puse cara de incredulidad y dije con fastidio, Bruce, tu novia es mi hermana Hannah, no yo. No soy tan descarada como para robarle el novio a mi propia hermana. Por favor, sal de mi habitación inmediatamente. Este es mi santuario privado. Heidi, deja de fingir. Sé que tú también has renacido, si no. Bruce no sabría esta fórmula, tomó el borrador de mi escritorio y dijo con seguridad. Mi expresión se tensó ligeramente, pero rápidamente me recompuse y pregunté confundida. Ya he estudiado matemáticas a nivel universitario, no es normal que sepa algo de cálculo. Bruce es estudiante de humanidades y no tuvo que cursar matemáticas en la universidad, así que no sabe casi nada de matemáticas universitarias. Ni siquiera pudo distinguir si mi fórmula era de cálculo o datos de investigación. ¡Pum! Mi hermana menor, que había llegado en algún momento, me abofeteó furiosamente. Tenía los ojos inyectados en sangre mientras gritaba histéricamente, hermana, ¿cómo pudiste robarme a mi novio? ¡Qué par de lunáticas! Le di una bofetada furiosa, no a todos les gusta lo que huele mal. Saca a tu novio de mi habitación. Mierda. Estás llamando mierda a Bruce, Heidi. Estás resentida porque no puedes tenerlo, me dijo mi hermana con el ceño fruncido mientras se llevaba a Bruce a rastras. Bruce. Mi hermana está loca, ignórala. Cuando Bruce pasó a mi lado, escupí la saliva que había querido escupirle durante 2 vidas. Estás loco, dijo Bruce, limpiándose la saliva de la cara con rabia, maldiciendo entre dientes y siguiendo a su hermana fuera de mi habitación. Cerré la puerta de golpe y la aseguré con llave.
Me desplomé en el suelo sin fuerzas, con el corazón encogido y respirando agitadamente, casi sin poder respirar. Ese demonio, Bruce. Después de que Bruce se fue, mi tonta hermanita volvió a presumir, alardeando de que Bruce le había regalado un anillo de diamante azul. Ver ese anillo me revuelve el estómago. En mi vida anterior, Bruce también me regaló uno y me prohibió quitármelo. Cada vez que lo veía, sentía ganas de cortarme un dedo, pero no me atrevía. Simplemente no podía luchar contra un demonio como Bruce, solo podía soportarlo como si llevara grilletes. Ese anillo vale al menos millones de dólares. El hecho de que Bruce me lo diera tan generosamente demuestra lo mucho que me valora y que quiere casarse conmigo. Mi hermana, orgullosa, me mostró su anillo de diamantes. Al ver mi expresión de disgusto, pensó que estaba celosa y envidiosa. Me miró con furia y me dijo: «Hermana, no puedes ser tan descarada como para robarme a mi novio. En esta vida, Bruce tiene que ser mío». Le puse los ojos en blanco y le dije enfadada: «¿Cuántas veces te lo he dicho? No tengo ningún interés en Bruce. Por favor, de ahora en adelante no vuelvas a mencionarlo delante de mí». Finalmente llegó el examen de ingreso a la universidad. El examen transcurrió sin problemas. Aunque no lograra ser la mejor de la provincia como en mi vida anterior, debería estar entre los 10 primeros. Mi hermana también salió del aula llena de confianza y enseguida la rodearon los reporteros que la esperaban afuera. «Compañera Hannah, ¿tienes confianza en el examen de ingreso a la universidad de este año?», preguntó. Mi hermana menor respondió con seguridad: «Si no hay ningún imprevisto, debería ser la mejor. La mejor estudiante de la provincia», que segura estaba. «Claro, después de todo, soy una prodigio para algo tan simple como el examen de ingreso a la universidad. Si no soy la mejor de la provincia, ¿cómo voy a estar a la altura del título de prodigio?». «Exacto, estoy deseando que se publiquen los resultados del examen de ingreso a la universidad y espero que nuestra ciudad pueda producir a la mejor estudiante provincial. Oí que Hannah también tiene una hermana gemela. Me pregunto cómo le irá, ¿podrá seguirte el ritmo?». Como si el reportero hubiera hecho la pregunta más ridícula del mundo, la hermana menor se rió con desdén. «Mi hermana, aunque es mi gemela, somos muy diferentes tanto en apariencia como en inteligencia. Ella es solo una ratona de biblioteca empollona». Al verme pasar con mi flequillo espeso y mi uniforme escolar holgado, me agarró y me presentó ante la cámara del reportero. Estaba impecablemente vestida, radiante y segura de sí misma, llena de entusiasmo, y yo, en cambio, parecía una estudiante de secundaria sin vida y nerd. En contraste con ella, los reporteros no podían evitar maravillarse de las diferencias entre las dos hermanas, elogiándolas sin cesar. No me importaba ser su apoyo, de hecho me esforcé por parecer torpe y aburrida. Tan pronto como la cobertura mediática se publicó en línea, la base de fans de mi hermana se disparó una vez más, alcanzando los 8 millones de seguidores. Ella misma se dedicó a promocionarse por todas partes, haciendo transmisiones en vivo para generar tráfico, ganando millones de nuevo y convirtiéndose en la pequeña rica que todos envidiaban. Alardeaba del dinero que había ganado frente a mí, burlándose de mí por tener la fortuna de mi lado, pero sin saber cómo usarla, luciendo igual de desaliñada que siempre. Naturalmente no le conté que los fondos que había invertido en la bolsa ya se habían duplicado a 1.200 millones. Cuando lleguen a los 3.000 millones, entonces sí brillaré de verdad. Para entonces, aunque tuviera 10 moretones, yo no tenía por qué temerle. Los tan esperados resultados del examen de ingreso a la universidad ya habían salido, y muchos reporteros acampaban frente a nuestra casa, esperando para entrevistar a mi hermana. En aquel entonces, esta supuesta niña prodigio se había jactado de que sería la mejor estudiante de la provincia, así que, lo lograra o no, era un tema candente. Temiendo meterme en problemas, me había alejado discretamente hacía tiempo. Incluso antes de que se publicaran los resultados, recibí llamadas de las dos mejores universidades, Harvard, invitándome con entusiasmo a matricularme y ofreciéndome generosas promesas. Estas llamadas eran similares a las de mi vida anterior, confirmando mi buen desempeño. Rechacé cortésmente la invitación de Harvard, expresando mi intención de ingresar a una academia militar, con el corazón lleno de dedicación para servir al país. En mi vida anterior, tenía ese mismo ideal, pero siempre estuve controlada por Bruce, obligada a ser una herramienta para sus deseos personales, sin control sobre mi propio destino. En esta vida,
ya no me dejaré cautivar por el prestigio de Harvard. Ni universidad ni Bruce, por fin soy libre. Entré en la página web de consulta de resultados del examen de admisión universitaria y mi puntuación estaba bloqueada, igual que la de mi hermana. Ya se han publicado las puntuaciones bloqueadas, como siempre, ni más ni menos. Mi hermana sigue teniendo un punto más que yo. ¿Qué suerte tiene este examen? Mi hermana pequeña fue la mejor de la provincia en el examen de admisión universitaria, y yo quedé segunda. Ella afirmó públicamente que lo conseguí porque me dio clases particulares antes. Cuando me preguntaban, yo daba la misma respuesta. Que se lo den todo, me da igual. Mi hermana es un genio, y sus fans han vuelto a crecer. Hermana, voy a Harvard. Espero que tengas la sensatez de no ir a la misma universidad que yo, para que mi brillantez no te eclipse. Es hora de solicitar plaza en la universidad, y mi hermana me advierte solemnemente. Sonrío y respondo, no te preocupes, no me interesa Harvard, voy a solicitar plaza en una universidad militar. Mi hermana sigue sin creerme y me mira fijamente diciendo, más te vale que lo digas en serio. Cuando rellenes la solicitud, tiene que ser delante de mí para que no te retractes. No me importa, le digo. Y justo delante de ella, solicito plaza en la universidad militar, eligiendo tecnología bioquímica y energía nuclear. Este era el campo que estudié en mi vida anterior, pero se destinó a usos comerciales y nunca sirvió a la nación. Mi hermana y Bruce anunciaron públicamente su relación en Internet con gran pompa, y ambos fueron admitidos anticipadamente en la Universidad de Harvard. La unión de una joven prodigiosa y un genio de los negocios le devolvió a mi hermana una enorme popularidad y una fama que rivalizaba con la de las celebridades de primer nivel. Al ver que ya habían llegado las notificaciones de admisión anticipada, la mía aún no, y sin ninguna señal de que la universidad militar se hubiera puesto en contacto conmigo para una entrevista o cualquier otra cosa, presentí que algo no andaba bien. Entré al sistema de solicitud universitaria y me quedé de piedra al descubrir que mi única opción, una universidad militar, había sido cancelada y en su lugar había aparecido una escuela de formación profesional local de baja categoría. Se me cayó el alma a los pies, salí corriendo de mi habitación y agarré a mi hermana, que acababa de regresar con una mirada triunfante. Hannah, ¿cómo te atreves a cambiar mi solicitud? Mi hermana me apartó con indiferencia. ¿Y qué si lo hice? Eres mi única hermana, y no quiero entregarte al país, ni quiero cargar sola con la responsabilidad de cuidar de nuestros padres adoptivos. Además, una escuela de formación profesional es todo lo que te mereces. ¡Zas! Estaba tan furiosa que le di una bofetada. Pues ya veremos qué tan perfecta eres. Claro que no podía permitirme perder la oportunidad de asistir a la universidad militar con la que había estado soñando. Solo asistiendo a la universidad militar podría liberarme de Bruce. Ya había vivido una segunda vida, ya no era un estudiante de secundaria despistado. En mi vida anterior, me había cruzado con el rector de la universidad militar y tenía su información de contacto. Lo llamé y le expliqué mi situación. El rector me pidió que fuera a la capital para una entrevista. Reservé un vuelo de inmediato, abordé el avión y fui a la capital para reunirme con él. Tras hablar conmigo, el rector expresó su intención de hacer una excepción y admitirme, prometiéndome proporcionarme un equipo de investigación en energía nuclear bioquímica, siempre y cuando pudiera financiar la investigación por mi cuenta. Mis activos en bolsa ya alcanzaban los 3.000 millones, así que financiar la investigación no era un problema. Lo que necesito es una plataforma y un equipo de personas talentosas. ¿Cómo es posible que te admitan en una universidad militar?, preguntó mi hermana menor confundida, al ver que iba a presentarme en la universidad militar. Por mérito, antes de salir por la puerta con mi maleta, me giré para recordarle, nuestros talismanes están a punto de caducar. Harvard tiene un examen de admisión para evaluar nuestras habilidades, así que no dejes que tu verdadero yo se revele cuando llegue el momento. Un destello de pánico cruzó el rostro de mi hermana, pero se recompuso rápidamente y dijo con desdén, ya me han admitido. No creo que aún puedan expulsarme. Soy influencer con 10 millones de seguidores. Dudo que Harvard sea tan tonta. Ah, entonces buena suerte. Arrastré mi maleta y me dirigí directamente a mi sueño, lista para contribuir a la construcción militar del país. Apenas bajé del avión, mi teléfono empezó a sonar. Al ver que era una llamada desconocida,
pensé que era de la Universidad Militar, así que contesté. La siniestra voz de Bruce resonó al otro lado del teléfono. Heidi, que estoy dando, te doy un plazo para que solicites inmediatamente tu baja de la Academia Militar, de lo contrario, haré de la vida de tu hermana un infierno. En mi vida anterior, Bruce también usó la vida de mi hermana para amenazarme. En aquel entonces me importaban mucho los lazos fraternales, lo que la convirtió en mi debilidad. Como resultado, se puso celosa y me mató. En esta vida, también ha intentado superarme constantemente, incluso llegando a manipular mi solicitud de ingreso a la universidad, agotando por completo el poco cariño que le tenía. Ya no me importará su vida ni su muerte, especialmente ahora que está involucrada con Bruce. No tenía ganas de volver a hablar con Bruce, así que colgué, lo bloqueé y apagué el teléfono. Cuando llegué a la escuela para registrarme, el director me llamó a su oficina y me entregó una pila de cartas de queja. Todas estas cartas te denuncian, diciendo que tienes mala conducta y que hiciste trampa en los exámenes. ¿Qué te parece? Sabía que esas cartas eran sin duda obra de Bruce. Sabía que una vez que entrara en la Academia Militar y me convirtiera en investigador protegido por el Estado, ya no tendría ninguna oportunidad de acercarse a mí, controlarme o explotarme. No abrí las cartas para leerlas, en cambio miré con calma al director y le dije, «Director, tengo la conciencia tranquila. Si duda de mí, puede darme un periodo de prueba. Lo recluté personalmente y creo en usted. Espero que pueda contribuir a nuestro desarrollo militar, necesitamos desesperadamente talentos como el suyo». El director me dio una palmada en el hombro y señaló hacia afuera con una sonrisa. «Venga, déjeme presentarle a alguien». Me giré hacia la puerta y vi ese rostro apuesto que había anhelado durante 2 vidas. Mi corazón latía con fuerza. «Daniel, mi hijo problemático», dijo el director, señalándolo y presentándomelo. «Quiere unirse a su equipo. A ver si lo quieres», dije. Sí, sin pensarlo 2 veces, asentí emocionada. Mi determinación de entrar en la Academia Militar no solo se debía a contribuir a la causa militar de la nación, sino también a Daniel. Quería trabajar y vivir a su lado. «Gracias, Hannah», dije. «Tengo muchas ganas de trabajar contigo de ahora en adelante». Daniel me extendió la mano. Sus dedos eran delgados con nudillos prominentes y las yemas cubiertas de callos por las largas horas de experimentación. Extendí la mano con un poco de nerviosismo y tomé la suya. Justo cuando iba a retirarla, apretó el agarre de repente. Su mirada era brillante e intensa mientras me miraba y decía con voz profunda, «Heidi, te he estado esperando durante tanto tiempo». Lo miré sorprendida. «¿Me conoces?» «Te conozco desde hace muchísimo tiempo, como si fuera una vida entera». Daniel me miró fijamente con los ojos brillantes. «Entiendo», dijo. Él también había renacido. Siempre pensé que mis sentimientos por él no eran correspondidos. Amor, jamás imaginé que él también me estuviera esperando. Mis ojos se enrojecieron ligeramente al alzar la vista y preguntar, «¿Puedo abrazarte?» Daniel abrió los brazos y me estrechó contra él. Me apoyé en su pecho robusto, escuchando el fuerte y constante latido de su corazón. Me sentí como en un sueño del que no quería despertar. Daniel y yo habíamos fundado un equipo de investigación. Como 2 personas reencarnadas, usábamos los recuerdos de nuestras vidas anteriores para reclutar a jóvenes talentosos destinados a grandes logros en el futuro. La financiación de la investigación era mía y podía usarla libremente. Cada proyecto de nuestro equipo se había desarrollado con éxito, logrando resultados de investigación científica de vanguardia que fortalecían enormemente el poderío militar del país, lo que generaba recelo en los países occidentales liderados por la Nación M. Se decía que el ejército de la Nación M había ofrecido una gran recompensa por mi asesinato, pero ninguno había logrado encontrarme ni conocía mi verdadera identidad. Desde que entré en la investigación militar, dejé de ser Heidi para convertirme en el nombre en clave 001. Tanto mental como profesionalmente, Daniel y yo éramos muy compatibles. Nunca olvidamos trabajar mientras salgo con alguien y nunca olvidar salir con alguien mientras trabajo, haciendo lo que amamos con la persona que amamos. Soy realmente muy feliz. En cuanto a las pesadillas que me causaba Bruce, ya son cosa del pasado. Ya no soy una figura pública con la que él pueda tener ninguna relación. En cuanto a mi hermana y a él, no me importa en absoluto cómo les vaya ahora.
Sin embargo, no soy de las que se entierran en la investigación e ignoran los asuntos del mundo. De vez en cuando me conecto a Internet, veo noticias sobre ellos dos. En esta vida, sin mí, Bruce no se convirtió en un verdadero magnate de los negocios, fundó una empresa llamada Meet, pero quebró en 6 meses y fue condenado a 15 años de prisión por fraude en la recaudación de fondos. Y mi hermana Hannah, porque el talismán divino del examen falló, fue expulsada de la Universidad de Harvard por hacer trampa en el examen de admisión. Durante su transmisión en vivo, ni siquiera pudo resolver los problemas matemáticos más sencillos de primaria. No pudo leer un artículo completo de inglés de secundaria y desconocía por completo la aceleración y la gravedad, términos básicos de física. Su imagen de chica genio se derrumbó al instante, sus seguidores dejaron de seguirla uno tras otro y la bloquearon de Internet. Al igual que en su vida anterior, volvió a caer en la pobreza, lo que le impidió lidiar con la esquizofrenia. La gente suele publicar sus estados en línea. Ella pregunta a todo el que se encuentra, ¿por qué mi hermana tiene éxito sin importar lo que elija? ¿Por qué todo lo que yo elijo sale mal? Nadie le responde. Quiero decirle, lo que elijas no importa, lo que importa es el esfuerzo. Solo lo que se consigue con esfuerzo perdura. Después de escuchar esta historia, ¿qué opinas? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. A continuación, otra historia similar. Durante la supervisión del examen de ingreso a la universidad, perdí la vista repentinamente. Tras ser llevada de urgencia al hospital, el médico no encontró la causa. Debido a mi ceguera, mi carrera docente terminó y me vi obligado a aprender masajes para ciegos para ganarme la vida. Ese día, mientras trabajaba, 2 clientes conversaban. La ceguera de aquella profesora resultó ser muy oportuna. Mientras ella no podía ver, copié en secreto una respuesta de opción múltiple, lo que me permitió superar la nota de corte de primer año por exactamente 2 puntos. Han pasado más de 20 años y me pregunto cómo estará. Aula 28, primer año de bachillerato, promoción 2025. A mi juventud, dijo el hombre a mi lado con voz ronca. Conozco muy bien la razón de su ceguera. El culpable estaba en el aula. Contuve la respiración, escuchando su conversación, pero tras unos minutos de silencio, una daga fría se clavó en mi cuello. Cuando abrí los ojos, había renacido en el aula del examen de ingreso a la universidad de hacía 20 años. Tras mirar a mi alrededor, creo haber identificado al culpable. En ese momento, no podía creer que hubiera renacido en el examen. En el salón, todo a mi alrededor era claro y brillante. Recordando las palabras que aquel hombre pronunció antes de morir, murmuraba en mi interior, el asesino. ¿Quién es el asesino? Y justo antes de perder la vista, ¿quién me mató? Pero la oportunidad de quedarme se desvaneció. La familiar campana del examen sonó, y el eco de los tacones demoníacos de otra profesora resonó. Cada paso aceleraba mi corazón con pánico. Solo quedaban 10 minutos. En mi vida anterior, mi visión estaba a punto de desvanecerse en la oscuridad. No podía arriesgarme así de nuevo. Pero, ¿y si fingía estar enferma y me iba? ¿Y si los demás profesores se encontraban en la misma situación? Ya ni me importaba alterar el orden. Grité con fuerza: no supervisen el examen en esta sala. Es muy probable que el profesor que supervisaba el examen quedara ciego por culpa de un alumno, pero inmediatamente la policía me detuvo por alterar el orden en la sala de examen. En cuanto subí al coche patrulla, suspiré aliviado. A partir de ese momento, todo estaba en manos del destino. Dentro del colegio, la policía me interrogó en un control provisional, preguntándome por qué había alterado el orden en la sala de examen. Hemos realizado una segunda revisión de los candidatos en el centro de exámenes y no hemos encontrado nada anormal, me dijeron. ¿Cuáles eran sus intenciones al difamar a los alumnos?, pregunté. Como estaba absorto en mis pensamientos, un agente golpeó con fuerza la mesa frente a mí. Con calma, respondí, es que antes de entrar en la sala de examen, oí a un alumno en la puerta decir que deseaba que el profesor se quedara ciego, porque no merece la pena que un supervisor se quede ciego por culpa de un alumno. Obviamente la policía no quedó satisfecha con mi explicación. Esa clase de comentario suena claramente a broma. Usted es profesor, ¿cómo puede creer algo así? Tuvo suerte esta vez, ya que el examen aún no había empezado. Si hubieras causado disturbios durante el examen, te habrían metido en la cárcel.
Al final, terminé en la lista negra de los supervisores. Mi trabajo también podría verse afectado, pero comparado con la ceguera, no era nada. Cuando la policía me escoltó fuera de la escuela, no pude evitar añadir algo más: agentes, ¿y si lo que dicen es cierto? Si un profesor se ha quedado ciego de verdad, las consecuencias serían demasiado graves. Deben investigar esto a fondo. Si siguen diciendo tonterías, los arrestaré aquí mismo. Al salir de la escuela, me sentí renovado y fui directamente al departamento de oftalmología, solo para recibir la misma respuesta que en mi vida anterior: su retina está perfectamente sana y no tiene ni rastro de miopía o astigmatismo. La ceguera repentina que menciona es simplemente imposible. Sentado en el bullicioso hospital, observo a la persona ciega que se desplaza con un bastón. Me recuerda a mi vida anterior, cuando tras perder la vista, no solo perdí el trabajo que tenía, sino que me costó mucho aprobar el examen de la función pública, y además mi prometida me abandonó. No tenía cómo ganar dinero, así que aprendí a dar masajes a personas ciegas. A menudo me encontraba con clientes pervertidos que me mostraban partes repugnantes de sus cuerpos para que las tocara. Por suerte volví a nacer, y en ese momento mis ojos podían percibir el mundo con claridad. Pero al instante siguiente el llanto en la entrada de oftalmología llamó mi atención. La profesora de la misma sala de exámenes entró con ayuda al departamento de oftalmología. Dentro del consultorio le describió su condición al médico. Doctor, estaba supervisando el examen con normalidad cuando de repente no pude ver. Mis ojos suelen estar perfectamente sanos, ¿cuál podría ser la razón? Tras una serie de exámenes, el médico suspiró y dijo: no hay ningún problema con tu retina ni con la córnea, no podemos averiguar por qué has perdido la vista de repente. Me quedé paralizada, con las manos temblando incontrolablemente. La profesora que estaba en la misma sala de examen también se había quedado ciega. ¿Por qué? Ya había intimidado al culpable, ¿cómo se atrevían a hacerme esto? El médico sentado junto al instrumental murmuró: qué extraño. Hace un momento, otra señora vino a hacerse una revisión y también me preguntó si la ceguera repentina podía ocurrir incluso con los ojos perfectamente sanos. Al instante siguiente el médico me vio y me llamó por mi nombre. Al reconocerme, la profesora preguntó en voz alta: ¿es usted la profesora que estaba conmigo en la misma sala de examen? ¿Ha venido a hacerse una revisión porque también se ha quedado ciega? Cuando me advirtió antes en la sala de examen, ¿sabía algo? ¿Qué alumno está intentando hacerme daño? Ante las preguntas de los demás pensé: si le dijera que he renacido, no me creería. Repetí la misma historia que le había contado a la policía antes de que empezara el examen. Pensé que escuché a un estudiante en la entrada decir algo como: ojalá la profesora se quedara ciega. Pero como había tantos estudiantes en la entrada, supuse que todos habían terminado en esta sala de exámenes. No pude distinguir quién era. Soy un poco cobarde, así que le creí. Pero ahora, al verla, la profesora ciega estaba muy agitada. Investiguen. Debemos investigar. ¿Quién usó métodos tan turbios contra mí?, exclamó. Respiré aliviado. Si el asunto se intensificaba, existía la posibilidad de una investigación exhaustiva. Desafortunadamente en mi vida anterior nunca tuve la oportunidad de que se investigara a alguien. Cuando exigí una investigación, los padres se opusieron rotundamente: están arruinando la reputación de nuestros hijos. Si investigan, ¿cómo van a entrar a la universidad? Ni siquiera pueden averiguar la causa. ¿Quién sabe si es un defecto físico? Culpar a los niños es simplemente despreciable. Pero en esta vida, protesté junto con la profesora, lo que seguramente atraerá la atención de la policía. Lo más importante es que recuerdo la voz de esa persona, con solo oírla hablar, puedo identificar al asesino. Acompañé a la profesora a la comisaría para explicar la situación, pero cuando la policía realizó otra inspección, los candidatos presentes ya estaban muy descontentos. Aún así, no se encontró ninguna anomalía. Esperemos a que el examen termine oficialmente dentro de 3 días para investigar. No podemos permitir que esto afecte al examen ahora. Sin embargo, como el equipo de inspección inició repentinamente una investigación exhaustiva de los estudiantes, los rumores se dispararon: ¿por qué solo se revisa a los estudiantes de nuestra sala de examen? ¿Quiénes son los sospechosos de hacer trampa? ¿Qué tipo de trampa?
¿Está relacionada con esa profesora ciega? Supongo que ahora sospechan que uno de nosotros la envenenó. Me retiré de la supervisión fingiendo estar enfermo. Durante los 3 días siguientes, mis ojos no mostraron ningún síntoma anormal. Desafortunadamente supe que la profesora estaba al borde del colapso debido a su ceguera. Es profesora de arte, pero ahora olvídese de pintar, apenas puede valerse por sí misma, igual que yo en mi vida anterior. Pasó 3 días sometiéndose a diversas pruebas, recorriendo diferentes hospitales importantes, solo para que le dijeran que no había ninguna razón aparente. Finalmente el examen de ingreso a la universidad terminó. Mientras los estudiantes se dispersaban gradualmente, abrí nerviosamente la puerta de un aula donde se habían reunido 30 candidatos. La policía y una profesora ciega me habían estado esperando un rato. ¿Así que dices que oíste a un estudiante decir que sería bueno que la profesora se quedara ciega ese día?, pregunté. Asentí. Recordaba su voz, era un chico. Todos los chicos en el aula estallaron en un alboroto, todos los chicos en fila. Tomen esta hoja impresa con las palabras y léanla en voz alta a la profesora. Todos tranquilos. No intentes cambiar tu voz anterior. Mientras los estudiantes se formaban uno a uno, terminaban de leer y se iban, contuve la respiración y me concentré, intentando identificar la voz que había resonado en mis oídos en mis últimos momentos antes de morir. Pero cuando el último chico terminó de leer la última palabra del papel, sentí un vuelco en el corazón. En mi vida anterior, nunca había oído las voces de esos 2 hombres en más de 20 años. Incluso si sus voces hubieran cambiado, el tono y la forma de hablar aún tendrían algunas similitudes. Habiendo sido ciega durante tantos años, he desarrollado la capacidad de reconocer a las personas por sus voces. Al cerrar los ojos y escuchar por segunda vez, encontré la falla. Había un chico que había alterado su voz deliberadamente. Era el chico que había copiado las respuestas de opción múltiple. Siguiendo las pistas, también podemos encontrar al otro chico. Recuerdo que parece que hablaste con él en ese momento. Al oír esto, la maestra ciega se agitó particularmente. Bien, debes explicarle claramente a la policía cómo me dejaste ciega. Sin embargo, después del interrogatorio se concluyó que este niño no conocía a nadie en la sala de examen. Profesor, realmente no hice nada malo, no hablé con nadie, solo copié la respuesta a una pregunta de opción múltiple mientras el profesor estaba ciego. Según explicó el equipo de inspección, se lo llevó inmediatamente. Según lo que dijo sobre su vida anterior, él no era el asesino. También es posible que aún no conozca a esa persona. Ahora mismo, la pregunta más importante es, ¿dónde está esa persona? ¿Quién es? ¿Y por qué me dejaron ciego? No hay rencor entre nosotros, incluso si me quedo ciego, otro profesor se hará cargo, así que no podrán plagiar. Por otro lado, el profesor ciego estaba a punto de derrumbarse de nuevo, de hecho, se arrodilló. Por favor, dígame. ¿Cómo me dejaste ciego? Si me dices la razón y me curas, no te culparé. Todavía tengo hijos, por favor, perdóname la vida. Entiendo perfectamente esa emoción. De repente recordé que cuando le daba un masaje a esa persona, sentí un pequeño bulto en la nuca. Ignorando las miradas, palpé rápidamente a cada chico, revisando su cuello. Con un vuelco en el pecho, cerré los ojos y palpé con cuidado el bulto. Efectivamente se sentía igual que en mi vida anterior. Frente al policía, le espeté: es este chico. ¿Verdad? Tú eras el que hablaba. Habla claro. ¿Qué hiciste? ¿Cómo envenenaste al profesor? Grité la pregunta con las manos temblando mientras lo sujetaba por los hombros. Me sonrojé y se me llenaron los ojos de lágrimas. Nadie entendía mi reacción tan violenta, pero justo cuando la policía. Cuando estaban a punto de interrogarlo, me dedicó una sonrisa siniestra y articuló sin emitir sonido: nunca descubrirán quién es el asesino. Luego, ignorando las miradas atónitas de todos, salió corriendo de la habitación y saltó con todas sus fuerzas desde la ventana del 5º piso. Con un golpe seco, cayó de cabeza al suelo y dejó de respirar en el acto. El suicidio del examinado causó una gran conmoción. La policía inició una investigación exhaustiva del caso. Sin embargo, al visitar la casa del fallecido, descubrieron que sus padres eran agricultores, gente honesta y directa. Lo que empeoró las cosas fue que, aparte de estudiar, Ion no tenía amigos,
su círculo social era intachable y no había motivos, pistas ni indicios que apuntaran a que alguien quisiera hacerle daño. Consideraban a John el asesino de la profesora, pero ni siquiera podían encontrar un móvil para el crimen. Sin embargo, debido al comportamiento inusual de John, la policía seguía considerándolo el principal sospechoso. Porque habían perdido a su único hijo, los padres de John lloraron desconsoladamente. Gritaba, exigiendo una explicación. John había estudiado tanto durante tantos años, y por fin habíamos llegado al examen de ingreso a la universidad. Toda nuestra familia esperaba que entrara en una buena universidad, pero por tus palabras, llevaste a mi hijo a la muerte. Dime, ¿cómo pudo mi hijo envenenar a alguien? En las grabaciones de las cámaras de seguridad del examen, mi hijo no mostró ningún comportamiento anormal de principio a fin. ¿Qué hizo exactamente para interponerse en tu camino? Los padres vinieron a mi casa y armaron un escándalo, pero recordé que John había sido el estudiante con la mejor calificación en el examen de ingreso a la universidad ese año en mi vida anterior. ¿Qué podría estar intentando ocultar un estudiante brillante, hasta el punto de saltar de un edificio para quitarse la vida? Pero si él no fue el asesino, entonces, ¿quién me mató a mí en ese momento? De repente se me ocurrió una idea, no puedo basarme únicamente en lo que oí para determinar la verdad. ¿Y si el niño que afirmó haber copiado las respuestas de opción múltiple mentía? Pero entonces la policía me contactó. La investigación sobre Chandler ha concluido. Durante los últimos días de investigación, aparte de que echó un vistazo al examen de otra persona, no hubo otras conductas en el aula que infringieran las normas. La calificación de esa asignatura ya ha sido anulada. Pero si John es quien causó que la profesora perdiera la vista, estamos algo confundidos. No había ningún conflicto entre ellos, ni siquiera se conocían. ¿Por qué un estudiante que ha estudiado duro durante años y finalmente lo ha logrado haría algo así? Hice todo lo posible por evitar la tragedia, pero aún así sucedió. No pude evitar sentirme descorazonado. Volví a la casa de la profesora ciega. Su esposo abrió la puerta. En cuanto entré, la vi sentada en el sofá con el pelo revuelto. Claramente la ceguera la había vencido por completo. Al oír mi voz, se emocionó mucho. ¿Por qué tuvo que hacerme daño? ¿Qué hice yo? Ahora ni siquiera puedo ver. ¿Qué diferencia hay entre yo y una persona inútil? El niño que estaba cerca quiso consolar a la madre, pero fue empujado de inmediato. Maldita sea. El niño estaba tan asustado que rompió a llorar desconsoladamente. Me dolía el corazón. Este sentimiento me perseguía como una sombra. Si no hubiera renacido, seguiría sufriendo. Una vez más sentí odio hacia el asesino, preguntándome por qué tuvo que hacer esto. Después de consolar a Lucy un rato más, me dirigí a casa. Pero al llegar a la entrada del edificio, creí ver una figura familiar. Parpadeé una vez y desapareció. Sin darle mayor importancia al llegar a mi puerta, desempaqué todos los paquetes apilados y tiré las cajas de cartón directamente al contenedor de basura del pasillo. Hacía calor y el sol pegaba fuerte. Mientras me lavaba las manos después de desempacar, también me lavé la cara. Después de secarme la cara con un pañuelo, abrí de nuevo, todo frente a mí estaba completamente oscuro. Me había quedado ciego otra vez. Tras completar todos los exámenes médicos en el hospital, recibí la misma respuesta que antes: no hay una causa identificable para la ceguera. Pero en esta vida, ya no estoy tan devastado como antes. Lo más importante es que el caso se ha vuelto confuso de nuevo. Todos creían que John era el asesino, pero ahora que John está muerto, me he quedado ciego otra vez. ¿Significa esto que hay otro asesino vigilándome desde algún lugar que no puedo ver? Tomé hábilmente mi bastón blanco y regresé inmediatamente a casa. Cuando llegué al contenedor de basura en el pasillo y palpé dentro, la caja de cartón que había tirado hacía solo 3 horas había desaparecido por completo. Viejo Lee, el basurero dijo que no había venido a recoger la basura hoy. Nuestro edificio está lleno de jóvenes, nadie se llevaría esas cajas de cartón, así que inmediatamente informé de esta sospecha a la policía. La policía se llevó el contenedor de basura para analizarlo. También empezaron a revisar todas las entradas y salidas del área residencial hoy. Al enterarse de que me había quedado ciego, Lucy corrió a mi casa.
Después de preguntarle, recordó con cuidado que antes de perder la vista, había ayudado a una compañera de clase a recoger un bolígrafo. Poco después de que empezara el examen, el bolígrafo de una chica rodó unos pupitres más allá. Después de recogerlo, me dijo directamente que lo pusiera en su pupitre. Lucy estaba agitada, como si recordara algo. Recuerdo que hasta que perdí la vista, parecía que nunca había tocado ese bolígrafo. Continué con expresión seria. Después de recoger el bolígrafo, ¿te frotaste los ojos o te limpiaste la cara? Tengo la costumbre de tocarme los granos, y ese día tenía uno cerca del ojo. Recordé mi vida anterior. La situación que viví con Lucy fue exactamente la misma. Ayudé a una chica a recoger un bolígrafo, así que es probable que tanto el bolígrafo como el estuche estuvieran contaminados. Recuerdo claramente que esa chica estaba sentada en el asiento número 25 durante el primer examen. Dentro de la comisaría, Lucy y yo volvimos a oír su voz. Los profesores dicen que hay algo mal con mi bolígrafo. Este es mi estuche, todos los bolígrafos están dentro. La voz de la chica sonaba un poco nerviosa, pero para una chica de su edad, ser citada de repente a la comisaría es normal. Se llevaron el bolígrafo para analizarlo. La policía me dijo que habían encontrado las cajas de cartón que había tirado a la basura. Una anciana del edificio de al lado las recogió y las enviaron a analizar junto con el bolígrafo. La anciana no presenta síntomas anormales y ve con claridad. También le examinaron los ojos y todo está normal. Lucy y yo nos tomamos de la mano con fuerza, esperando ansiosamente los resultados de las pruebas, pero nos sorprendieron a ambas, no se encontraron sustancias tóxicas. En la caja de cartón no había ningún bolígrafo. Al enterarse, Lucy rompió a llorar. ¿Ya limpiaste el bolígrafo? ¿De verdad me dejaste ciega? Dime ahora mismo por qué me quedé ciega, exclamó. La niña estaba tan asustada que rompió a llorar. La policía solo pudo llevarnos a las dos a celdas de aislamiento separadas. Mientras Lucy lloraba desconsoladamente, yo estaba de nuevo absorto en mis pensamientos, hasta que recordé otra cosa que me hizo sospechar. Al llegar a casa e introducir la contraseña de la cerradura, noté como si hubiera unas partículas en la pantalla, pero no le di importancia, pensando que era solo polvo. Después de denunciarlo, la policía realizó otra inspección de inmediato, y esta vez no nos defraudaron, efectivamente, detectaron una sustancia nociva en la cerradura. Aunque la mayor parte ya se había evaporado y no representaba ningún daño para el cuerpo humano, tras realizar pruebas en ratones de laboratorio, estos perdieron parte de la visión. Sin embargo, el examen con instrumentos no reveló anomalías en sus ojos. Este veneno parecía especialmente desarrollado, nunca había visto nada igual. La policía revisó todas las grabaciones de las cámaras de seguridad del vecindario, pero no vieron a nadie sospechoso entrando o saliendo. La cerradura de mi puerta, el suelo de la entrada e incluso todo el edificio no presentaban huellas sospechosas ni huellas dactilares desconocidas. Para poder envenenar la cerradura en tales circunstancias, podría ser que los residentes de este edificio hubieran cometido el crimen, pero sin rencores ni quejas. ¿Qué podrían estar buscando? También se investigó a todos los repartidores, pero no se encontró ningún motivo ni comportamiento que indicara su participación. Pero, ¿y si perdí la vista por el veneno en la cerradura? ¿Qué le pasó exactamente a Lucy? En ese momento de repente recordé la figura familiar que vi abajo, en el edificio de Lucy. Esa forma de caminar. Era Chandler el que copió las respuestas de opción múltiple. La policía volvió a citar a Chandler. Le pregunté por qué estaba en casa de Lucy esa mañana, pero por teléfono, Chandler sonaba enojado. He estado de vacaciones con mis padres en las Maldivas durante 3 días, ¿puedes dejar de molestarme? Mis calificaciones ya fueron anuladas. Chandler compartió su historial de viajes de los últimos 2 días y dijo que si seguía acosándolo, me denunciaría a la policía por difamación. Justo cuando el caso estaba a punto de resolverse, se estancó de nuevo. Consolé a Lucy, no te preocupes demasiado, al menos. Ahora sabemos la causa de la ceguera. Quizás los médicos pronto encuentren un tratamiento adecuado. En el hospital, el médico nos administró a ambos medicamentos neuroestimulantes según el daño en los nervios cerebrales, y 3 días después, milagrosamente recuperamos la vista. Lucy estaba tan feliz que casi se arrodilló para agradecerme. Si no fuera por ti que analizaste las pistas paso a paso,
yo solo podría haberme rendido hace mucho tiempo y estar pudriéndome en casa. Lucy estaba muy emocionada. Me alegraba, pero mi corazón no encontraba la paz. Aunque ambos nos curáramos, el culpable seguiría prófugo. Si dejáramos que esto continuara, ¿qué pasaría si la situación se repitiera? Recuerdo lo que dijo John antes de morir, que el asesino estaba en la sala de exámenes. ¿Debería creerle? Pero ahora, ¿qué razón tengo para convencer a la policía de que vuelva a investigar? Tras la muerte de John, muchos lo consideran el asesino, pero no entiendo por qué. Siempre he creído que no era el asesino, algo lo obligó a suicidarse. A diferencia de los asesinatos comunes, en este caso, John murió en circunstancias misteriosas, sin motivo aparente, sin pistas, investigar parecía una fantasía. Aunque nuestros ojos sanaron, Lucy ya no estaba tan obsesionada con el desenlace, pero yo era diferente. En mi vida anterior, por esta razón, estuve ciega durante 20 años. Mientras el culpable siguiera suelto, no podría dormir tranquila. Quizás ayudar a esa chica a recoger el bolígrafo fue solo una coincidencia. En ese momento recordé los detalles del instante previo a mi muerte en mi vida anterior, dentro de la sala de masajes, solo estábamos nosotros tres hasta el momento de mi muerte y la puerta no hizo ruido alguno. No había nadie escondido en la habitación. Si John no me mató fue Chandler. De repente me pareció recordar algo. Estaba tan nerviosa que apenas podía respirar. Antes de morir, hubo una pausa de unos minutos, un silencio absoluto, solo un gruñido bajo y silencioso. Mientras masajeaba a John, aún podía sentir la inexplicable torsión de sus extremidades bajo mis manos. Me mataron directamente con una daga que me cortó la garganta. Recuerdo perfectamente que cuando me pusieron la daga en el cuello, sentí como si mis extremidades se hubieran desvanecido. En ese momento pensé que el asesino era John, pero, ¿es posible que, durante esos minutos de silencio después de que John dijera que sabía quién era el asesino, el verdadero asesino, Chandler, lo estuviera silenciando? Luego movió el cuerpo y me mató de nuevo, temiendo que el asunto saliera a la luz. Actuar directamente en el local de masajes de otra persona me parece demasiado descarado. Después de pensarlo bien, decidí ir a la comisaría. Allí exigí una investigación exhaustiva de Chandler. Debo aprovechar que el caso sigue en el punto de mira y hacer todo lo posible para llegar al fondo del asunto. Sin embargo, dentro de la comisaría, los agentes parecían preocupados, pero Chandler no levantaba ninguna sospecha. En las grabaciones de las cámaras de seguridad del pasillo, fuera de la sala de exámenes, no mostró ningún comportamiento anormal ni habló con nadie. ¿Estás seguro de que no te lo perdiste en ese momento? Suspiré. ¿Cómo debía contarle a la policía lo que había vivido en mi vida anterior? Además, los Chandler eran poderosos y ricos, ¿por qué querrían hacerle daño a alguien? No había ninguna razón. ¿A qué se dedicaba la familia Chandler? Al parecer, habían abierto locales de ocio como karaokes, salones de masaje y demás. En fin, eran bastante ricos. Salones de masaje. Me quedé paralizada, con el corazón encogido, sin poder respirar. Al salir de la comisaría, estaba agotada. Casi podía imaginar cómo Chandler había matado a John en su vida anterior, el cuerpo retorcido violentamente, muy probablemente asfixiado, boca abajo durante el masaje, quizá con la almohada. Pero si la policía no investigaba, confiando únicamente en mi intuición, ¿qué podría averiguar? Caminando aturdido hacia la entrada del barrio, solo entonces me fijé en dos figuras familiares en la puerta, los padres de John. Sostenían una pancarta, protestando frente a mi casa. Justo cuando los interrogaba con enfado, la madre de John me deslizó una pequeña nota en la mano. Inmediatamente presentí que algo andaba mal. En la oscuridad del callejón, llamé a una puerta. Dentro, los padres de John me esperaban desde hacía rato. Al verme, su madre se arrodilló de inmediato. Profesor, debe ayudar a nuestro John a obtener justicia. Entre los gritos de ambos, me entregó lentamente una carta. Al abrirla, me quedé tan impactado que las lágrimas brotaron de mis ojos. Soy John. Sí, también he renacido. Por cierto, Chandler también. En el aula de exámenes, la primera vez que gritaste que un profesor se estaba quedando ciego, nos fijó la mirada a los dos. Aunque oculté mi letra y otros detalles repetidamente, aún así nos encontró.
Así que estoy perdido, sin duda. Debes tener curiosidad por saber qué descubrí exactamente sobre el que condujo a un desenlace tan fatal. Ahora, te lo diré clara e inequívocamente, envenenar al profesor para causarle ceguera, la incapacidad de identificar al culpable y que copiara las respuestas de opción múltiple, todo eso eran solo cortinas de humo. Lo que Chandler intentaba ocultar de principio a fin era que su familia colaboraba con una empresa de fraude para ayudar a 289 estudiantes a hacer trampa en el examen de ingreso a la universidad. Usaban transmisores del tamaño de un grano de arroz implantados bajo la piel de la oreja para obtener las respuestas. Por lo que sé, casi todos los estudiantes involucrados en el caso fueron admitidos en universidades prestigiosas usando este método. No le importa quién se quede ciego, lo único que quiere es algo que desvíe la atención de su caso de fraude. En mi vida anterior trabajé para el gobierno y por casualidad me enteré de este asunto. Quise investigar, pero me topaba con un muro por todas partes. Cada vez que avanzaba a la mitad, las pistas se desvanecían inexplicablemente hasta ese día en que Chandler, a quien nunca había conocido, apareció. Ya nos habíamos conocido antes, me invitó a un salón de masajes. Intenté sonsacarle información indirectamente, pero después me mató. Acabo de descubrir que la persona detrás de todo lo que he investigado durante tantos años era en realidad un candidato que una vez hizo el examen en la misma sala que yo. Este asunto involucra a demasiada gente, altos funcionarios, personas adineradas. Si se descubriera, sin duda me matarían. Si sobrevivo, Chandler y su gente no dejarán en paz a mis padres. Por lo tanto, la única forma de protegerlos es muriendo. Me arriesgo a escribir esta carta. Espero que incluso si descubres la verdad, no traiciones a mis padres. Si mi suposición es correcta, una vez que la universidad abra y este asunto se calme, Chandler encontrará la forma de eliminarte. La única razón por la que no me matan ahora es para evitar llamar la atención, eso es todo. Solo una pizca de verdad que dejó un funcionario del gobierno con poco poder. Sostenía la carta, mis manos no dejaban de temblar. Si John no me lo hubiera contado, jamás habría sabido que la verdad era así. Pero en la vida anterior, John aún tenía cierta influencia y contactos, y aún así no descubrió nada. Como mujer impotente sin dinero ni influencia, al denunciarlo directamente, temo incluso perder la vida. La razón por la que John hizo que sus padres se reunieran conmigo en un lugar tan apartado probablemente sea porque la gente de Chandler ya me tenía en la mira. Al instante siguiente llamaron varias veces a la puerta. Estaba escondida en otra habitación. Cuando mi padre abrió, John se dio cuenta de que era el vecino de al lado. Al ver que la pareja de ancianos se acababa de mudar para iniciar un negocio, vinieron a saludar. Salí silenciosamente por la puerta trasera. Incluso al llegar a casa, mi corazón seguía acelerado y no se calmaba. Estaba profundamente confundida. Si hubiera ido directamente a la policía, me habrían preguntado cómo lo había descubierto y por qué no había dicho nada en ese momento. ¿Cómo iba a explicarlo? Sabía que no podía delatar a los padres de John. Después de pensarlo bien, pensé en alguien que podría ayudarme. En casa de Lucy, le expliqué lo sucedido. Después de pasar por tantas cosas juntas, nos hemos vuelto como hermanas. Es una chica despreocupada y directa. Parece que mis padres son muy ricos gracias a su propio negocio. Si una persona adinerada investigara esto, sin duda sería mucho más capaz que yo. Maldita sea. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Deberíamos haberlo denunciado a la policía y haberlo detenido. Quienquiera que me haya hecho perder la vista no debería pensar que se saldrá con la suya. Negué con la cabeza. Lucy, tu familia es rica, así que deberías saber que la gente con dinero y poder tiene muchos contactos. Sus redes son como telarañas con relaciones y contactos a todos los niveles. Si denunciamos esto directamente a la policía, podría volverse en nuestra contra. Incluso podríamos perder la vida. Además, piénsalo, lograron envenenarme sin dejar rastro y te dejaron ciega. Esta gente es meticulosa en su trabajo. Con solo nuestra palabra, acabar con ellos sería más difícil que alcanzar el cielo. Necesitamos a alguien con el mismo poder para investigar. ¿Qué quieres decir? Lucy pareció entenderme. Si la familia Chandler tiene rivales, podríamos filtrarles esta información. Dejar que los ricos y poderosos se encarguen nos daría muchas más posibilidades de éxito.
Además, esto debe hacerse a la perfección. Lo mejor es investigar a fondo mientras no se dan cuenta y luego exponerlo todo al público de forma rápida e inesperada. ¿Verdad? Y más tarde podemos aprovechar el poder de las masas. Los candidatos al examen de ingreso a la por si fuera poco, mis padres habían expuesto todas sus fechorías pasadas a sus enemigos. Ya verán, su nombre estará en todas las búsquedas del momento, tal como dijo Lucy. En los días siguientes, las fechorías locales de la familia Chandler aparecían con frecuencia en los primeros puestos de las búsquedas más populares, para luego ser retiradas y volver a aparecer. Este método tan obvio para suprimir las búsquedas llamó la atención de las autoridades nacionales. Por un giro del destino, la familia Chandler fue reinvestigada, se descubrieron varios casos de asesinato y los padres fueron detenidos. Pero la sensación de estar vigilado nunca desapareció. Sin embargo, con la familia Chandler en problemas, algunas personas adineradas cercanas a ellos también se vieron implicadas y expuestas. A medida que la situación se agravaba, Lucy me dijo que era hora de dar el golpe final. Escribí una carta anónima y la publiqué directamente en Internet, etiquetando el tema de la familia Chandler. La publicación se viralizó al instante y muchos candidatos y padres exigieron una investigación exhaustiva del asunto. Sin embargo, como era de esperar, el contenido fue retirado rápidamente. El tema viral desapareció con una rapidez inusual, pero cuanto más lo reprimen, más se confirma la veracidad del asunto. Además, la influencia de la familia Chandler ha quedado totalmente expuesta, y todos han llegado a creer que esto es cierto. En los días siguientes, muchos ciudadanos de nuestra ciudad se reunieron espontáneamente en grupos para protestar frente al edificio del gobierno, exigiendo una explicación clara. Respiré aliviado, parecía que el asunto estaba resuelto. El Estado intervino, asignando directamente un departamento especial de investigación de casos para que se hiciera cargo del caso. El asunto de que ambos nos quedáramos ciegos también fue expuesto por Lucy. No intentarían cegarnos para luego usarlo como encubrimiento de la infidelidad, ¿verdad? Cuanto más lo piensas, más aterrador se vuelve. Justo cuando la verdad estaba a punto de salir a la luz, bajé la guardia y me volví mucho más imprudente al salir a diario. Pero ese día. En cuanto salí, antes incluso de subir al ascensor, una fuerza tremenda me golpeó la nuca. Cuando desperté, estaba en un lugar abandonado. En el almacén, Chandler se acercaba a mí con un cuchillo en la mano. Muy bien, zorra, no debí haberte dejado vivir estos 2 últimos días. Has arruinado a mi familia, y ahora voy a matarte. Justo cuando Chandler estaba a punto de blandir el cuchillo, cerré los ojos, pero al segundo siguiente se oyó un fuerte estruendo cuando alguien cayó pesadamente al suelo. Cuando volví a abrir los ojos, Chandler yacía en el suelo, el padre de Ion sostenía una pala, mientras los seguidores cercanos se abalanzaban sobre mí. La sirena del coche patrulla sonó, la policía había llegado. Solo al subir al coche patrulla me di cuenta de que la sensación de ser observada todo este tiempo se debía al padre de Ion. Solo eres una niña, me dijo, no es seguro. Te acompañé a casa todos los días por precaución. No me atreví a decírtelo, sabiendo que no estabas de acuerdo. Las lágrimas corrían por mi rostro, simplemente no tenía palabras para describir lo que sentía. Chandler fue detenido inmediatamente por el Grupo Especial de Investigación. Ahora está involucrado en numerosos casos y parece imposible que escape, incluso si tuviera alas. 3 días después se investigó a fondo el impactante escándalo nacional de fraude en los exámenes de admisión universitaria. Este caso involucra a más de 1000 personas, incluyendo 289 candidatos, 3 redactores de exámenes, 100 personas que proporcionaron las respuestas, 2 fabricantes de drogas y cientos de personas más como personal implicado. El transmisor, del tamaño de un grano de arroz, es invisible incluso si se mira fijamente a la oreja. Debido al fraude de estos 289 candidatos, ese mismo año, 289 candidatos que fueron reemplazados perderán los puestos que les correspondían. 12 años de duro estudio. ¡Qué odio! ¡Qué odio! Ese día, al pasar por la antigua escuela de Ion, vi la pancarta del mejor estudiante colgada en la escuela. En la vida anterior, el nombre de Ion debió de estar ahí colgado, ¿verdad? En ese momento, qué felices debieron estar sus padres. Todo se había solucionado. Sin embargo, no logro sentirme feliz en absoluto. El Ion de la vida anterior, que buscaba justicia, ha desaparecido para siempre.
Recuerdo la última frase de su carta: no lloren por mi muerte. Si me dijeran que con solo renacer una vez podría descubrir la verdad, me clavaría la daga en el pecho. Después de escuchar estas dos historias, ¿qué opinan? Compartan sus opiniones en los comentarios. Espero leer sus comentarios. Si les gustó esta historia, denle me gusta, compártanla y suscríbanse a mi canal. Hasta la próxima. En aquel momento que felices debieron estar sus padres. Todo estaba resuelto. Sin embargo, no logro sentirme feliz en absoluto. El Ion de mi vida anterior que buscaba justicia, ha desaparecido para siempre. Recuerdo la última frase de su carta: no lloren por mi muerte. Si supiera que con solo renacer una vez podría descubrir la verdad, me clavaría la daga en el pecho sin dudarlo. Después de escuchar estas dos historias, ¿qué opinan? Compartan sus opiniones en los comentarios. Espero leer sus comentarios. Si les gustó esta historia, denle me gusta, compártanla y suscríbanse a mi canal. Hasta la próxima. En aquel momento que felices debieron estar sus padres. Todo estaba resuelto. Sin embargo, no logro sentirme feliz en absoluto. El Ion de mi vida anterior que buscaba justicia, ha desaparecido para siempre. Recuerdo la última frase de su carta: no lloren por mi muerte. Si supiera que con solo renacer una vez podría descubrir la verdad, me clavaría la daga en el pecho sin dudarlo. Después de escuchar estas dos historias, ¿qué opinan? Compartan sus opiniones en los comentarios. Espero leer sus comentarios. Si les gustó esta historia, denle me gusta, compártanla y suscríbanse a mi canal. Hasta la próxima.